El Amarre con Rafael Guirado. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos al Amarre, un programa de radio de La Maera en la que vamos a intentar contar la historia que rodea al mundo de la carga en San Fernando. Estamos escuchando como música de fondo la marcha Reina Carmelitana, como algunos ya habrán reconocido. Esta marcha fue compuesta por don Rafael Márquez Galindo en el año de 1951 con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Marcha que podemos considerar de tipo de las de gloria y de estilo lento. El motivo de usarla no es otro para que sirva como introducción a la historia que vamos a contar esta noche. Hoy vamos a hablar de la Hermandad del Carmen, pero siempre desde el punto de vista relacionado con la carga. Para ello nos acompaña esta noche don Juan José Ruiz Richarte. Buenas noches, Juanjo, y bienvenido a esta tu casa, y espero que disfrutemos de un ratito agradable de charla sobre nuestra querida Hermandad del Carmen. Muchas gracias, Rafa, gracias por invitarme, ¿no?, a este momento, ¿no?, a este ratito, a esta charla que siempre nos gusta a los cofrades, ¿no? Muchas gracias, Alberto, ¿no?, por tenerme en consideración, ¿no?, y estar aquí con vosotros para este rato, y con esta marcha que es para disfrutarla. Es para disfrutarla. ¿Cuántas veces se ha disfrutado, Juanjo? ¿Cuántas? Muchas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del currículum o de la historia de Juan José Ruiz Richarte. Juanjo nace, en la actualidad es profesor del Colegio del Sagrado Corazón, del liceo, de toda la vida, compaginando esta tarea con la de coordinador de pastoral en el centro desde el año 2013. Desde el año 2006 pertenece a la Juventud Carmelitana y actualmente pertenece a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Carmen, ocupando el cargo de mayordomo. Dentro de su trayectoria cofrade, como no podía ser menos, podíamos destacar entre otros, ha sido pregonero de la Juventud Cofrade en el año 2015, organizado por la Hermandad Sacramental de la Misericordia, presentador del cartel de María Santísima de la Esperanza de la Hermandad de la Aspiración en el año 2016 y la exaltación a la saeta en el Centro Andaluz de San Fernando en el año 2017. Bueno, pues vamos a ir entrando un poquito en faena y en lo que nos gusta, Guajo. Ahí, como debe ser. Vamos a intentar hablar, sobre todo esta noche, de lo que sería la primera procesión, de la cual tenemos constancia a través de los libros aquí en San Fernando. Estos libros, obviamente, pertenecen o están guardados bajo la custodia de la Orden Carmelitana. ¿Y tenemos alguna referencia de estos libros dentro de la hermandad? Pues te cuento, Rafa, nosotros la verdad que desde hace muy poco tiempo, como bien sabes, la hermandad está en proceso de cambio y bueno, tenemos que dejar muchas cosas al día, ¿no? Y entonces estamos encargados del inventario. Entonces he tenido el honor, ¿no?, de ser uno de los que ha tenido que llevar la batuta, ¿no?, con esto de ser mayordomo de la hermandad. Pues el mayordomo casi el que más tiene acceso a todas estas cosas, ¿no?
Y mi sorpresa fue cuando llegué a la parte de la secretaría, ¿no? Y ver esos libros, ¿no? Siempre emocionan, ¿no? Porque ves hermandades que, bueno, son más recientes, no estás acostumbrado a una hermandad de 1698 que conserve todas las actas desde la primera, desde su fundación. O sea, ves el libro y se te ponen los pelos de punta. Bueno, es que yo hablo y se me ponen los pelos de punta porque es una maravilla ver esos libros de actas, de cuentas. Pero precisamente que me estás comentando no tenemos constancia de ello. O sea, nosotros todo lo que solamente es del apartado de fundación, actas de hermandad, cuentas y algunos inventarios tenemos, pero no tenemos constancia de esto. Bien, bueno, ahora más adelante vamos a hablar un poquito, intentar desgranar el tema de ese famoso libro que posee la orden y que yo creo que cualquier historiador que peque de ello ha intentado asomarse un poquito por ahí a ver si pillaba, ¿no? algo, pero algo. No ha habido forma, están un poquito reacios. Sé que además no hace mucho os llegó a través de un fraile, creo recordar que el primer libro de actas de la hermandad. Sí. Nos llegó, ya tiene sí, su tiempecito, yo creo que fue, yo estaba antes de entrar en la Junta de Gobierno. Sí, y ya, pero vamos, sí, es reciente. Vamos, la última incorporación notable. Muy notable, muy notable. La verdad es que fue un impresionante ese momento, claro, porque además es un libro muy pequeñito, pero con las pastas de piel de la época, los manuscritos a mano con dibujos que son increíbles, la verdad. Y fue un poquillo así, bueno, la orden lo tenía guardado en Cádiz, me parece que era, Cádiz, exactamente, en Cádiz. Y bueno, vio a bien dárselo al hermano mayor, a Salvador en ese momento, que guardara y custodiase ese libro, ¿no? Esa joya. Esa joya ya no de la hermandad, de San Fernando. Claro, no, porque es que es historia de San Fernando. Es historia de San Fernando. Lo que pasa es que, claro, todo lo que no sea cofrade no se entiende, pero es que eso es San Fernando, ese libro es San Fernando. Y entonces, cuando ese libro llegó, pues fue a completar la joya de la corona, ¿no? O sea, tener todos los tomos y el tomo 1. O sea, eso fue impresionante. Sí. Por cierto, aunque nos salgamos un poquito de esto, del guión, ¿tenéis también el acta fundacional de la hermandad? ¿O consta o hay alguna referencia a ella? El acta fundacional es que aparece en ese libro de acta. Vale. Es que era en aquel entonces los libros... ¿Cuántos libros? Si es que tenían un libro para 100 y pico de años. Porque, es lo que te iba a decir. Claro, era hacer más de una junta al año. Exactamente, y aparte eso, que no era lo mismo que en aquel entonces de comprar un cuaderno, no era como comprar ahora un cuaderno. Entonces era un libro hecho especialmente para algo. Entonces todo, por ejemplo, eso, te puedes encontrar 100 años en un libro. Claro. Entonces viene desde la fundación, los primeros pasos que se da en la hermandad y ya van viendo actas, algunos cabildos ahí metidos también, aprovechaban ese libro para todo. Así que lo tenemos. Bueno, pues vamos a ir retomando un poquito el hilo, y vamos a intentar hablar de la llegada de aquella primitiva imagen de nuestra patrona y de su posterior traslado a la recién inaugurada iglesia de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús, como según nos cuenta en su libro Fray Jerónimo de la Concepción. El nombre inicial que se le da a la iglesia, o por la cual se le conoce, de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús, habla Fray Jerónimo de que pudo ser sugerido o bien impuesto por el duque de Arcos. No quiere decir que este nombre haya desaparecido. No, claro, no el nombre sigue como tal. Es más, hace muy poco yo también creía, Santa Teresa y San Joaquín, y me explicaron hace un par de años, 3 años, que había un fraile en la orden que le dio tuvo una visión por la noche de San Joaquín, y decía que tenía mucha pena porque era un santo muy olvidado. Entonces, que por favor que lo volviese a resurgir, ¿no? entre la gente.
y empezó a intentar todas las nuevas fundaciones a meterle el apellido, ¿no?, de San Joaquín. En este caso solamente era el convento de Santa Teresa, y consiguió que se le añadiese a San Joaquín. ¿Qué pasa? Que claro, vulgarmente en la iglesia del Carmen desde el minuto 1. Claro. O sea, pero es que la Virgen parece que lo hizo todo para eso. No hubo devoción desde el minuto 1, entonces yo creo que eso fue el detonante. Es decir, lo siento por Santa Teresa, fue muy grande, es más, un gran día el 15 de octubre, ¿no? Pero claro, la Virgen es la Virgen. Después contaremos una pequeña anécdota también cuando se hace la inauguración, la bendición oficial de esa iglesia. Pero bueno, antes de meternos a fondo en el tema histórico y demás, vamos a hablar un poquito de aquella persona que fue el que dejó plasmado por primera vez y de la que muchos escritores e historiadores a posteriori se han basado para utilizar sus escritos. Estamos hablando de Fray Jerónimo de la Concepción, que fue un fraile nacido en Cádiz en el año de 1642 y que cursó sus estudios en las escuelas de los jesuitas y en la Escuela de Artes del convento de San Agustín de Cádiz, y llegó a ocupar el cargo de magistral dentro del Cabildo Catedralicio. Este cargo de magistral era un cargo no ya, digamos, de gran prestancia, pero un cargo bastante importante. Dentro del Cabildo Catedralicio. Sobre 1660 abandona Cádiz con destino a la Universidad de Salamanca, donde se inicia la investigación histórica y recibe, curiosamente, el hábito carmelitano. Cosas de la época. En Salamanca. En los años 80 vuelve a tierra gaditana, debiendo residir posiblemente en el convento radicado por la orden en la vecina localidad de San Lucas de Barrameda, y con posterioridad se traslada a la isla de León. En 1690 publica en Ámsterdam, gracias a la ayuda económica prestada por las autoridades municipales gaditanas. Curiosamente tuvo que depender también de donaciones, como casi todo lo que se hizo en aquellos años. Pues realiza lo que es la publicación de su libro único, y es el famoso por el cual es conocido. El título del libro no es otro que El Imperio del Orbe, Cádiz ilustrado. Este libro cuenta con un total de 700 páginas, incluyendo láminas, índices, prólogos, y se divide a su vez en 8 libros. Este libro hace referencia a lo que hablábamos hace un momento de ese manuscrito que está en posesión de la Orden Carmelitana, conocido como el Libro del Becerro. Este nombre no es que se llame se llama así porque es la piel que hace el forrado de las patas. Exactamente, era lo típico en aquel entonces. Y que todo el mundo quiere ver y conocer, porque nadie lo ha visto o lo ha tratado. Vamos, yo de hecho he hablado muchas veces con nuestro querido amigo Fernando Mossi, y ha sido uno de los que me ha hecho hincapié de decir, ojalá lo pudiéramos algún día pillar y demás. Bueno, pues siguiendo con la historia de Fray Jerónimo, hacia 1697 sería elegido prior del convento de Guadalcázar, Córdoba, donde fallece posteriormente. Entre la fecha no está muy clara, pero entre 1697 y 1698. ¿Tenéis vosotros algún tipo de referencia de que la hermandad, dentro de ese archivo, ese inventario que habéis trazado últimamente, haya alguna copia del libro o de algún texto de Fray Jerónimo? Nada, y además es que la hermandad nosotros siempre decimos que somos uno, porque al fin y al cabo somos igual que ellos. Nosotros muchas veces decimos, no somos cofrades, somos carmelitas, y son muchas vivencias con ellos y al final se nos pegan las cosas. Entonces nosotros tampoco somos muy de... Es más, la primera vez que yo he accedido un poco más a las cosas, aun siendo mayordomo,
ha sido ahora y por necesidad imperiosa. O sea, si no, ni yo tampoco la necesitaba. O sea, es que a nosotros mismos ni queremos saber, ni está ahí, ya está, no pasa nada. No necesitamos, pero es verdad que todo lo que tenemos de eso, de a lo mejor algún apunte concreto, pero claro, ya habría que andar los libros claro, de las actas, que a lo mejor aparezca algo, pero todo como tal. y que coincida que lo que estás buscando. Claro. Te plantes ahí. Date cuenta que ahí se aprovechaba todo, entonces un borrón arriba y otra palabra, Claro, y era claro. entonces es bastante engorroso, ¿no? Pero es eso, nuestra parte, yo casi seguro al 100%, es historia 100% de la hermandad, y a lo mejor algún apunte concreto de... Estamos hablando y me estoy acordando de tu padre. Nosotros fuimos compañeros del liceo, somos viejas glorias del liceo. De la época. Y yo creo que si esto lo trasladamos a nuestra época, yo creo que ni el inventario hubierais podido hacer. Que no. No, eran reacios, ¿eh? Eran Todo, reacios. y es eso, y la misma hermandad le cuesta... a ver, no es que le cueste, es que está ahí, es como un misterio que... También están muy bien los misterios, le da ese toquecito especial a las cofradías, Sí, ¿no? Ese rollo ese del aura, ese aura de decir, oye, ¿y cómo será el primer libro de actas de la hermandad? Pues imagínatelo. Imagínatelo. Es curioso. Que hombre, para los historiadores eso yo lo entiendo, ¿no? Eso es como, y a mí que me encanta la historia, soy un forofo, eso es como cerrarte las puertas al conocimiento, ¿no? Pero bueno, también tiene ese rollito interesante, la verdad. Su puntito, Su como puntito, diríamos eso es por el aquí, puntito, el puntito. Bueno, vamos ya, digamos, a ir centrándonos un poquito más. Vamos a dejar por un lado ya Fray Jerónimo, lo dejamos tranquilo. Vamos a dejarlo. Hombre, ya hizo en su momento, Ya hizo en su momento, gracias a él, Cádiz tiene una historia documentada muy grande, y ese pincelado en San Fernando que se agradece. La verdad es que se agradece, y más por aquellos años, obviamente. Hombre, así. Bueno, pues continuando un poquito con esta introducción histórica, podríamos decir que siendo obispo don Juan de Isla, según nos cuenta Fray Jerónimo, volvemos a nombrarlo, aunque no, en noviembre de 1681 se bendijo e inauguró la primitiva iglesia del Carmen, y que al cabo del año sería el convento donde se asentaría nuestra querida comunidad carmelitana. Así es. ¿Hay algún dato más de esa llegada de la comunidad carmelitana antes de lo que es la fundación de la orden en 1698? Sí, bueno, yo como apunte, a mí, eso, yo ya tantos años en la hermandad y con mis frailes, ¿no? Yo siempre digo, yo empecé en el colegio con mis niños en el colegio, ¿no? Profe, ¿tú desde cuándo llevas dando clases? Digo, pues llevo de los 3 años en este colegio y sigo con 30, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Entonces vas viendo muchos frailes y vas conociendo las historias. Y a mí me comentaba uno de los frailes de la época que antes de su intención primitiva, para antes de asentarse en Cádiz, era acercarse a Cádiz. Como no podían, el obispo dijo que no quería más órdenes. ¿Qué hicieron las órdenes? Irse alrededor, y cuando tuviesen la posibilidad, meterse en Cádiz, que en aquella época era una ciudad muy importante. Entonces tenían 2 opciones. Y lo que hubiese sido el destino, si eso es verdad, vamos, los frailes que me lo comentaron les gustaba mucho la historia, su destino era o Puerto Real o San Fernando. O sea, ¿qué hubiese pasado si se hubiese fundado en Puerto Real la iglesia del Carmen? Y los carmelitas. Bueno, tenemos una referencia, creo que el convento o la hermandad carmelitana la orden carmelitana llega a Cádiz en 1640, ¿no? Exactamente, sí, pero exactamente, 1640, pero todavía estaba ahí la cosa. No vamos a adelantar acontecimientos, esa es. Pero a lo mejor también esa intercesión de don Juan de Isla, sí, fue crucial, ¿no? Ese fue, exactamente. Que fue el que tirara para acá, ¿no? Exactamente, porque, claro, date cuenta que Cádiz casi estaba ya hecha, ¿no? Claro. Y pastoralmente, cuántas comunidades y órdenes, claro, y cuántas parroquias tenía Cádiz ya. Entonces, claro, vieron el auge que tenía la isla de León en aquel entonces, y vieron un momento de decir, oye, quizás es más interesante tirar para acá que para otro sitio.
y aprovecharon y dijeron, aquí podemos hacer algo más interesante, y fue ya cuando San Fernando ya... Sí, además siempre se fue un poquito reacio con el tema de la isla, por razón de que la isla en un principio, su constitución prácticamente era una pedanía. Sí, claro, es que estaba en zona de nadie realmente, no era ni pedanía, ni ciudad, era un dueño, había un dueño. Donde había gente con cierto poder adquisitivo. Exactamente. Que adquirían fincas y se hacían sus casas de recreo y... Yo eso lo tengo, Rafa, como marinador. Sí. Es una tontería, ¿no? Pero es la explicación de la época, porque es un ente independiente, dueño, una persona es dueña, pero no tiene nada que lo constituya con ayuntamiento, como no depende de mí. Pues eso era San Fernando, claro. Eso fue la zona de recreo de los gaditanos y los genoveses de dinero, y que vieron aquí una oportunidad de eso, de descansar del trasiego de la ciudad. Los genoveses. Has usado precisamente un término que me imagino que después a lo mejor lo sacamos en un momento determinado. Seguro. Pero fueron muy importantes en la isla, más de lo que pensamos. Así es. Y tanto, bueno, la hermandad, nosotros es que parece que somos más genoveses muchas veces que isleños, ¿no? Porque es que... Y tenemos inclusive una referencia escrita de la adquisición de lo que nosotros hoy en día conocemos como andas. Así es. Que sería una parihuela, claro, un pasito, de aquella, sí, de procedencia genovesa, exactamente. Aquí venían los genoveses a hacer el negocio de sus vidas, porque cuántas imágenes tiene la iglesia del Carmen de ellos, ¿no? Entonces aquí muchos se enamoraron de la tierra. Cuenta, bueno, uno de los más famosos, que la hermandad es nuestro santo y seña, ¿no? Que es Limviano Calloso. Limviano, tanto es que se le quiere en su momento, que cuando fallece la hermandad se queda con uno de sus huesos como gran benefactor de la hermandad. Y hace, creo que no me acuerdo en qué aniversario de la hermandad, se expuso el hueso, que eso fue, vamos, parecía que era el momento, claro, porque San Fernando no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? A Sevilla, Jerez, ¿no? Ciudades que a lo mejor tienen más años de antigüedad y a lo mejor han conservado mejor algunas cosas, pero ese detalle de decir, ¿qué hace la hermandad del Carmen con un hueso de Limviano Calloso? Un italiano que vino aquí con su mujer María Octavia, y ella sí, yo creo que es más, Limviano era el benefactor, pero todo iba dirigido por su mujer. Su mujer era... Además, bueno, por constancia en libro y demás, sabemos que inclusive ella, al quedarse viuda, se afinca en San Fernando. Ellos habían adquirido previamente unos terrenos cerca de la iglesia, y ahí es donde, digamos, crean ese o colaboran con ese pequeño hospicio, exactamente. Y demás. Sí, ahí es que fue eso. María Octavia decía, quiero esto para mi fraile, y Limviano estaba ahí para lo que desease. Y la verdad es que, ya le digo, la hermandad le tiene alta estima, y no es... Y siempre sale el tema del hueso, decir, y al grupo joven, a todo lo que es la historia, siempre se le habla de Limviano Calloso como el detonante de la hermandad, junto a Luis de Ardila. Por cierto, el famoso nombre, que tiene varias vertientes, ¿no? Sí, claro, es que puede ser también que esté españolizado en algún lado, pero la transcripción a lo mejor no ha sido la más correcta. Exactamente, nosotros lo tenemos como tal, y en los escritos como Limviano. Es más, hay muchos estudios en la Universidad de Sevilla, hay un par de artículos que hablan de Limviano Calloso como tal, como gran benefactor de algunas de las cosas de la iglesia como del Carmen. Rico comerciante. Como rico comerciante, exacto. Y luego estaba, ¿cómo lo llamaba? Ay, no me acuerdo, pero vamos, tenía otro nombre, ¿no? Sí, algo por ahí. He cambiado, no Sí. Pero la verdad es que es curioso. Hombre, la mujer habría que verla. A mí me encantaría haber estado ahí, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo sería esa charla, ¿no? De ella, de decir,
para mi fraile necesito tal cosa, para mi una corona para la Virgen, otra no sé cuánto. Y eso tenía que ser un espectáculo, vamos. Cualquiera le decía al Limpiano Calloso que no a algo. Se le quería mucho y ya digo, la hermandad, tanto él como a Luis de Ardila, le debe todo en este caso, ¿no? Pero bueno, se le estima mucho. Y Limbardo, me ha venido ahora. Limbardo. Es que he estado dándole Limbardo. Así que no sabríamos si se llama de una manera o de otra, o a lo mejor también, ¿sabes? Que la época. El Cádiz tiene también su cosita de decir, a mí no me sale decir limpiano. Sí, en la época, y que aquí somos los primeros que le cambiamos el nombre a un inglés que no sabemos cómo decírselo, ¿no? Efectivamente. Así que tenemos un vocabulario muy rico de esos tipos de limpiano se queda así. Y además, como se diría por aquí, con premio también. O sea, desde luego, no, aquí no damos puntas sin hilo, ¿no? Aquí esto es lo que hay. Bueno, pues siguiendo con el tema que traíamos hoy, sabemos, o según consta, que la primitiva imagen de Nuestra Señora del Carmen procedió de las Indias y que fue regalo del señor obispo, Así es. ya que fue condición sine qua non Hombre. de que la primera imagen que debería de entrar en la mencionada iglesia debía ser Una del Carmen. Una Virgen del Carmen. Así. Debido a la devoción que le tenía a la vocación del Monte Carmelo y fue el impulso que, digamos, él intentó dar para que esa vocación de la Virgen del Carmen estuviera afincada aquí en la isla. Las obras de la iglesia finalizaron en agosto del 81 y el presidente de la comunidad carmelitana, que así se llamaba, inicia los preparativos para la inauguración de aquella primitiva capilla hospitalaria, ya que, volvemos a repetir, en un principio funcionó también como hospicio. Hospicio, así es. ¿Y qué labor tenía el hospicio ese? ¿A quién recogía? El hospicio en general, la verdad es que no ha dejado de cambiar. A día de hoy casi que no ha cambiado, ya de quizá otra forma, ¿no? Pero hasta hace muy poco y seguirá haciendo las mismas labores. Ahí abarcaban desde los enfermos que no podían más, las personas sin recursos, hasta niños para enseñarles a leer, ¿no? Huérfanos, todo era una ayuda humanitaria al necesitado y demás. Así consistía el hospicio, vamos, y ha seguido hasta nuestros días, ha seguido casi igual. Han ido especializándose, quizás algunos más que otros. Hay que tener en cuenta también que fijaros que con las penalidades que se atraviesan en aquellos años, intentar llevar para adelante este tipo digamos, no voy a decir entidad, porque no es una entidad, pero este tipo de... Sí, ¿no? Es que no sé cómo llamarlo también. No, sí, realmente es la labor de la orden. Lo que después, exactamente, pero es que tampoco es orden, no, todavía está la orden. No está, exactamente, no es como tal, no es como tal. No está como tal. No, así es, pero claro. Entonces, esta empresa es una empresa que tiene que funcionar a base de donaciones, a base de ese famoso matrimonio así del que hemos hablado hace un ratillo y que volveremos a tocar seguramente. Sí. Con que... No, seguramente era eso, tener que ir pidiendo, mientras que están ayudando unos cuantos a huérfanos o a enfermos, lo que sea, la otra mitad de los frailes y pidiendo dinero, al final era eso, donaciones. Y bueno, ya pasando un poquito al tema de lo que está por llegar, que es la bendición de la iglesia. Bueno, pues en aquellos momentos obviamente pues no carecían de elementos, carecían de sornos, de adornos, y lo que se dedican es a ir pidiendo a otros sitios. En la misma isla de León o inclusive en poblaciones de los alrededores. Exacto. Pues cualquier tipo de ornamento, los vasos sagrados para culto, como se le llamaba, inclusive hacen acopio de cohetes para usarlos en lo que sería posteriormente la procesión que van a tener prevista, no tras la bendición, puesto que era normal en aquellos años pues ir por la calle lanzando cohetes y disparando. Con lo que tuviesen.
y formando una algarabía que me imagino que sería espectacular, vamos. Lo que es la época, o sea, y al final volvemos siempre a lo mismo. San Fernando, una ciudad con escasos recursos, ¿no? Que al final todo es para virgen, bueno, todo es para virgen, pero en volcó, cualquier, ¿no? si te das cuenta, Rafa, en cualquier año. Es que estamos hablando de 1600 y no había dinero y hay que hacerle a la virgen y hay que ponerle esto pero es que llegas a 1951, a la coronación, que estaba la gente también como estaba y dices, toma, una corona del pueblo para ella. Siempre al final hemos vuelto a los orígenes. Ella. Así. Bueno, además dice las crónicas del momento en que, aparte de los preparativos de sornos y demás, se avisó a la gente de la isla para que fuese considerado un día de fiesta, un día festivo total, y que acudiesen a esa procesión de traslado de esa imagen, que ahora pasaremos a hablar un poquito más, ¿no? De esa imagen que viene desde fuera de San Fernando, y que ella no fuese sola, así y que se convirtiese o se le diese la mayor solemnidad posible pues al evento, ¿no? ¿Tenía alguna constancia también del tipo de sorno y de algún arreglo que se hiciera, de colgar algún pendón, algunos estandartes o...? Yo de eso no ahora mismo no tengo ninguna referencia. Ahí, bueno, tenemos conocido la hermandad, que sabemos que ahí podrían desglosar mucho más, ¿no? Nuestro amigo Manolo, que Wikipedia, es Wikicarmen. Y no sé hasta qué punto, pero me imagino que sí fue un día festivo, que se trajeron los exornos de otros sitios, o sea, eso tuvo que ser una fiesta espectacular. Eso sí es lo único, porque vamos, se ve, nada más que hay que leer un poco de cómo fue esa llegada y te das cuenta como que eso no fue una procesión de venga, vámonos rápido. Nada, eso fue un día de júbilo y de fiesta. Bien, bueno, podríamos hacer referencia literal decía el texto de: acabóse de solar la iglesia, el coro y la sacristía, ya referidos por el día 20 de agosto, y trató de dedicar el padre presidente, dedicar la iglesia, traer la imagen del Carmen y adornarlo todo de láminas y cuadros prestados en la isla. En la isla. Curiosamente. Casi nada por eso, o sea que tuvo que ser para vivirlo, Rafa. Bueno, pues ya que lo hemos nombrado, el padre presidente fue Fray Pedro de la Visitación, que junto con el hermano Pedro de San Bernabé se encargarían de traer la sagrada imagen en barco desde Cádiz hasta el puente Zuazo. Hablamos de esa imagen que fue donada por una señora indiana, sí, bajo la petición de don Juan de Isla, con el fin de que esa imagen fuese la primera que entrara en la iglesia que iba a ser bendecida posteriormente. Así. Bueno, esta Virgen llega al puente Zuazo y es desembarcada y se traslada, curiosamente tapada, sin ningún tipo de floritura, hasta la iglesia de la capilla parroquial del Rosario, cita en el castillo. Y allí se le hace entrega a la mujer del corregidor de la isla, que era doña Josefa de Mendoza de Saavedra, con el fin de que la vistiese, adornase y preparase en unas andas de la parroquia. Y aquí ya empezamos a hablar. Ya estamos exactamente de lo que son las andas, que volvemos a lo mismo, era un paso pequeño, pasito, o una parihuela, disponiéndola así, de esa manera, para la gran procesión que tenían previsto. Así es, o sea, desde el castillo, o sea, ya el castillo ya tenía unas andas preparadas. Claro, efectivamente. Así es. Así llega la fiesta del patrocinio y la isla presencia su primer acontecimiento extraordinario histórico. Dejemos que nos lo describa la típica fiesta el historiador Fray Jerónimo de la Concepción en el referido libro de protocolo correspondiente a los libros 7 y 8 dentro de su obra. Así, de 20 de noviembre de 1681. Ese a mí me encanta porque a mí me recuerda mucho al pregón de Antonio Elías. O sea, yo no desconocía eso hasta que escuché a Antonio Elías en el pregón a la Virgen del Carmen del 2008, si no me equivoco, que a mí me hizo un impacto ahí que me encantó, que fue: amaneció e hizo un día como de María Santísima. A mí esa frase
A mí esa frase me encanta. La saqué, tanto fue que me gustó que en la presentación de La Esperanza, El cartel de la La Esperanza, lo saqué. Cierto. Digo, porque Cierto. hay muchas cosas muy parecidas que se les saca, pues son hermandades antiguas, ¿no? Es decir, y es que me pareció magnífico y dice: amaneció e hizo un día como de María Santísima. A las 5 de la mañana ya andaban vestidos a lo militar los más de los vecinos de la isla de León. El tambor, cabo de escuadra y sargento y muchos soldados, todos muy bien vestidos y jubilosos, daban la de la alborada, el alba, solícitos. Los padres y otros sacerdotes seculares decían misa en las caserías y parroquias, de forma que a las 8 se dio principio a la función pacífica pública. Revestido de capa pluvial, el señor don Juan Antonio de Casa de Bante, maestre escuela de la Santa Iglesia de Cádiz, fue una dignidad de las iglesias catedrales o colegiales, a cuyo cargo estuvo antiguamente enseñar las ciencias, con asistencia de los señores prebendados, don José León y don Agustín de Bustamante, saliendo en compañía de todos los religiosos referidos, ya y estando en la iglesia del prebendado don Fernando de la Cabellera, el cura don Juan Pascual de Cárdenas y otros señores eclesiásticos, juntamente don Bernardo Recaño de la Torre y don Francisco Grazo, y otras muchas personas seculares, todas de cuenta. Hizo la pública bendición de la iglesia dicho señor maestra escuela, intitulándole Iglesia del Convento de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que en 2 cuadros grandes al lado del Evangelio y Epístola en el altar se miraban como esperando a María Santísima del Carmen. Esto es espectacular. Fantástico, Esto fantástico. me parece una obra de arte hecha palabra. Lo siento. O sea, no hay descripción. O sea, tú ves películas, ves libros, pero como te lleva la historia esta es increíble. Es que te coloca. Te coloca, exactamente. Te coloca es que yo me en el veo momento. como un niño allí viendo cómo venía la Virgen del Carmen, así precioso, ¿eh? Qué cosa más bonita. Como bien has dicho y has citado, Juanjo, habrás visto que no solamente habla de la organización de esa primera procesión y traslado de la Virgen del Carmen a la primitiva iglesia, sino que también nos hace referencia a ese primer nombre y primitivo nombre que recibió la iglesia, que no es otro que el de San Joaquín y Santa Teresa. Tras la bendición de la iglesia por la autoridad eclesiástica competente, se forma la comitiva para dirigirse al castillo, como bien has dicho, para recoger la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Seguro que podríamos aportar más datos de esa procesión, pero volvemos a lo de antes. ¿Hay algo más o tenéis alguna referencia más de, obviamente, el día de la bendición? Ya tiene que haber aquí algún grupo de carmelitas Así. que queden, digamos, en la iglesia hospicio, ¿no? Sí, así es. Aunque no esté la orden Como tal. como sí. tal. Los frailes carmelitas lo tienen todo muy estudiado. O sea, a lo largo de la historia siempre han hecho las mismas cosas. Y tanto es que intentan hacerlo a día de hoy. Cuando llegan los frailes a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad, lo primero que ellos hacen, incluso antes de estar ellos, aunque no estén ellos constituidos, lo primero que hacen es hacer una orden tercera. Eso es sus manos, ¿no? Es sus manos. Y después lo segundo que hacen es la hermandad. O al revés. En este caso, ¿qué pasa? Que la Virgen llega con una fuerza tremenda, había ganas, entonces la hermandad se funda casi a la par, con Luis de Ardila, en este caso, al mando, ¿no? Y esas son las 2 primeras cosas que hacen los frailes en cualquier convento que funden: hermandad y orden tercera, a la vez, una vez antes, la que salga en su momento, pero intentan que salgan las 2 a la vez. Así que en San Fernando no fue menos. San Fernando, tal como no llegan ellos oficialmente, ¿no? Están ahí, pero lo primero que ya dejan encargado a Luis de Ardila, ¿no? A crear la hermandad y después la orden tercera. Y ya después van dándole sentido a su iglesia. O sea, es raro ver una iglesia carmelita de otras ciudades de España y no ver, al no ser que esté muy modificada,
ves los mismos movimientos en todos lados. A la derecha ves al Niño Jesús de Praga. En la tercera nave ves a la imagen del pueblo, a la Virgen del Carmen, que es la imagen del pueblo, porque nosotros también es muy curioso. Nosotros, la imagen que preside el altar es posterior a la Virgen del Carmen que conocemos. Primitiva. Exactamente. La primitiva y la de ahora. O sea, bueno, porque al final fueron 10 años de diferencia de una a otra. Pero es curioso, eso nunca es así. Siempre viene la imagen titular y después llega la imagen del pueblo, porque ellos tienen su Virgen del Carmen, a la que ellos le hacen su novena, y luego está la novena del pueblo. Aquí fue todo al revés. ¿Por qué? Porque ella lo quiso. Es que es curiosísimo los detalles estos. Entonces ves como una iglesia muy acorde, ¿no? Y sabes que Santa Teresa está a un lado, el Niño Jesús de Praga, un nazareno, un caído o una columna, porque fue las 3 visiones que tuvo, de los sueños que tuvo Santa Teresa. Entonces todo va acorde, todo está estudiado. No, ellos no, volvemos a la punta sin hilo, ¿no? Ellos lo tienen todo preparado, y en San Fernando no fue menos. Así que fue casi una réplica de lo que han ido fundando en ciudades atrás. Sevilla, Córdoba, Cádiz, todos al final era igual. Sí, bueno, sabemos, por ejemplo, que aunque la hermandad se funda 18 años después de esta bendición, lo hace bajo el priorato de Fray Peredo de San José, y podemos buscar las crónicas de la época, el motivo fundamental que hubo para crear la hermandad. Y todo va relacionado o buscando la vinculación con la imagen del Santo Hábito y escapulario. Esos requisitos legales que tú has hablado un poquito antes, los podíamos ahora mismo diferenciar habría que obtener primero una licencia del general de la Descalce carmelitana. Si no me equivoco, en Campo de Cristana. Efectivamente. Era donde tenían en aquel entonces, donde se daba esa licencia, así es. Que por aquella era Fray Juan de la Anunciación. Exacto. Y después la aprobación de aquellas primitivas reglas por parte del provisor y vicario general del Obispado de Cádiz. Es el segundo paso. Así es. Bueno, pues vamos a ir tocando ya el tema de ese traslado, ¿no?, de la Virgen, y vamos a hacer referencia, según documentación que nos aporta la hermandad, que la primera referencia a una parihuela para la Santísima Virgen del Carmen preceden junto con la llegada de la imagen a la isla en 1708. Estamos hablando ya de la patrona. Estamos hablando obviamente de la patrona, no es de la primitiva. Exacto. Esto sí ya aparece en el libro, y podemos decir que fue el primer paso del que la hermandad realmente tiene constancia. Así es, sí. Por escrito. La primera referencia también a los cargadores o similar está recogida en el primer libro de cuentas del año de 1719, donde aparecen 2 cargos relacionados con la carga. Uno primero que hace referencia a un encargo a una señora para la confección de unas almohadillas, y otro encargo para los señores que se pusieran en las almohadillas. Curioso. Estas son, obviamente estamos hablando de las andas de 1708, es decir, para la imagen actual. Y ya no estamos hablando de unas andas chiquititas, porque si estamos hablando ya de almohadillas, efectivamente, ahí ya algo empezaba a pesar, Rafa. No estamos hablando de una parihuela de 8. Exacto. Sí. Pero bueno, y ya luego, yo recuerdo también el segundo paso, que es de 1739, y hay hasta un tercero, que ya ese sí es el que tenemos foto del paso de templete, que tanto es que se hace el cabildo el 13 de septiembre de 1801, y ya hay consta de que se necesita, ¿no?, adquirir unas andas para la Virgen y el Santísimo, y en ese ya sí es verdad que son las famosas fotos, de las primeras fotos que hay de San Fernando también, porque es que esto es origen, ¿no? Y sí aparece ya ese paso de templete, ¿no?, del que hablamos. Curiosamente, y ya empezamos, creo que, si no me equivoco, Rafa, con el dorado, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eso es. Yo, a partir de,
prácticamente 4 años más tarde, el 13 de octubre de 1805, es aprobado en Cabildo, se da cuenta de unas nuevas andas doradas. Y curiosamente es la última referencia que hay sobre eso, y ya la siguiente no sería hasta el Cabildo celebrado el 20 de agosto de 1884, donde según consta en el acta del Cabildo, el acuerdo para la restauración y dorado de las andas. Obviamente estamos hablando de que no es que se vayan a dorar por primera vez, sino que aquellas primitivas andas doradas hace falta resanarlas, hace falta restaurarlas, y es aprobado por Cabildo. Y ese trabajo de restauración y dorado se extiende durante un año, como así consta en el acta del Cabildo que se celebra en fecha 31 de julio de 1885. Como vemos, esas andas vuelven a ser doradas, vuelven y restauradas. Y después se restaura otra vez, si no me equivoco, en 1914. Sí, la verdad que tuvo que tener trasiego el paso para tantos dorados, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, también es verdad que quizá la época, ¿no? Lluvia, truenes... Yo creo que la época, la conservación de los dorados aquí la en Virgen esta tierra salía es muy sí mala. o sí, entonces a saber también cómo estaba, a dónde estaría guardado el paso. Entonces eso por muy dorado, porque ojalá un paso dorado de esa época, porque el dorado era bueno. Pero claro, me imagino que no sería la mejor forma de cuidarlo, ¿no? Ya después ya sí... Ya estamos hablando del paso que conocemos, ¿no? De 1920, ¿no? En el que la celebración del patronazgo, ¿no? Y de 1921, que se encarga el gaditano Antonio Acame, y que se manda a bordar el techo, y también tenemos las fotos, ¿no? Y que actualmente pues el paso pues actualmente lo tiene la hermandad de la Pastora, que ahora se cumplen 100 años de su aniversario, y bueno, por lo menos se quedó en San Fernando Por para lo menos disfrute de los isleños, que no ¿no? pasó como el del templete. Creo que hay también por ahí un poquito de leyenda, ¿no? De que el templete desaparece porque se le dona a alguien, a una parroquia. El templete, una bueno, sí, ahí hay una leyenda, ¿no? Pero bueno, ahí hubo un poco de obligación por parte de la jerarquía, no carmelitana, ¿no? Pero sí quizás de la iglesia. Fue una época ahí que necesitaron recomponer muchas iglesias, y había altares que estaban incompletos, estaban vacíos. Entonces, claro, como la Virgen no utilizaba ese templete, pues nos mandaron una carta, ¿no? Diciendo de que era necesario que ese templete pues estuviese en el altar de la Prioral de Puerto Real, la Prioral de San Sebastián, que ahora actualmente pues no está en el altar mayor, sino que está en la capilla, que ahora mismo está la Virgen del Carmen de Puerto Real, que por cierto es una hermandad que queremos muchísimo. Vuelve ella a estar bajo ese templete. Vuelve a estar, el templete custodia a la Virgen del Carmen de Puerto Real. Así que es más, tuve el honor hace muy poquito, por unas cuestiones que tuve que estar en Puerto Real, y lo toqué y lo viví, y dije, cuánta historia, qué maravilla, Rafa, qué maravilla de la época de escultura, de arquitectura, de todo, qué buen diseño. Pero bueno, también está cerquita para verlo, ¿no? Sería bonito hacer a lo mejor algún acto para ir a visitarlo, porque yo creo que prácticamente para muchos isleños eso es totalmente desconocido. Es verdad que necesita unos arreglillos, porque el pobre está regular, ¿no? Pero ya te digo, Puerto Real, en este caso, nosotros los encuentros que tenemos de Hermandad del Carmen, para nosotros somos su madre maestra, ¿no? Y bueno, le tenemos mucho cariño y siempre nos abren su casa para cualquier cosa. ¿Tenéis constancia escrita de esa cesión? Sí. Vamos a llamarlo algo hay. Lo que pasa es que ya habría que hablar con el secretario, concretamente. Es como te das cuenta, ¿no? En mi parcela trabajo yo, en su parcela trabaja él, en el otro trabaja, y cada uno, y no nos metemos en esas cosas. Pero bueno, siempre hay comentarios, ¿no? Y creo que hay algo por ahí de esa cesión regalo, vamos a dejarlo así, creo que era. Pero sí lo hay. Bueno, pues vamos a ir haciendo un pequeño repaso de lo que realmente era el tema, aunque nos hemos extendido un poquito más y hemos tratado... Que cuando se habla, Rafa... hemos tratado este tema a lo mejor desde un punto de vista no excesivamente cargador, por llamarlo de alguna forma. Sí podemos hacer que hay una primera referencia
a una parihuela para la Santísima Virgen del Carmen que data de 1708, eso ya lo sabemos con seguridad, con lo cual ya tenemos una constancia por escrito y antecedentes de que aquí hubo procesiones siglos atrás. Así es, vamos, que si no, ¿cómo vino la Virgen? No hemos venido de la nada, ni esto salió de la nada, ni obviamente no es el estilo actual, ni la forma actual de sacar los pasos. Pero ya había movimiento. Porque siempre existe una evolución en todo. Volvemos a repetir que estas conclusiones van enfocadas sobre todo ahora mismo ya al tema que nos traía, que era el tema de hablar sobre aquellas antiguas procesiones y la carga de los pasos. Posiblemente, y no dudamos de que haya habido fechas anteriores a las que hemos mencionado, seguro, que haya habido procesiones. Puede ser perfectamente. Pero claro, pero como tal recogida, no hay constancia por escrito o las desconocemos, lo mismo las hay. Puede ser, pero no tenemos constancia de ello. Así. Y ya luego también que es una el uso de la parihuela, ¿no? El uso de la parihuela, claro que... O aquellas pequeñas andas, ¿no? Sí, hombre, no... simplemente, como estábamos viendo, ¿no? Que eran para trasladar la imagen, ¿no? Y era típico, o sea, en Cádiz también y en alrededores de San Fernando, claro. pues era algo normal, la parihuela era lo típico, hasta que ya empiezan a venir y otros pasos más grandes, ¿no? Visto de otros sitios, ¿no? Pero bueno, era la herramienta común, sobre todo en la salina, ¿no? Del transporte muchas veces, del trabajo de la tierra, ¿no? Entonces lo más típico, ¿no? Que conocemos. Y gracias a Dios, bueno, pues la Hermandad del Carmen pues tiene esos datos que nos hacen ver ya que había ese núcleo, ¿no? Esa cosa de querer cargar eso. Entonces algo que tenemos esa constancia, ¿no? Y es de agradecer, ¿no? Porque esos escritos al final son lo que nos devuelven un poco de historia a día de hoy. A nuestras raíces, podríamos decirlo, ¿no? Sí, de aquella forma, sí, ¿no? Sí. Y bueno, para ir dando ya, digamos, estas últimas trepadas, hablando un poquito en el argot que nos une aquí esta noche, ¿algún dato así que quieras aportar más? Yo, sinceramente, esto es como los niños chicos, o cuántas veces a la gente, ¿a ti dónde te gustaría ir? A mí me gustaría vivir en la isla de aquel entonces y haber vivido esto, ¿no? Después de lo que hemos leído y lo que hemos estado hablando, te dan ganas de ser un isleño en 1700 y vivir como eso, esa procesión desde el castillo hasta el Carmen. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Esos niños chillando delante, me imagino que iría algún tipo de cruz, alguna insignia. Sí, algo más. Y irían dando gritos como... O allí a saber cómo se meterían en el paso, a lo mejor dándose guantazos, ¿no? O como un puñetazo, claro, es decir. Sería una novedad. Claro, es que es lo primero que llega a San Fernando por lo que se ve, entonces algo... Hay, además, creo recordar que por ahí, no sé dónde lo he leído, hay un pequeño resquemón en el sentido de que a raíz de que la imagen del Carmen llega a la iglesia primitiva, sí, vamos a utilizar ese término, hay como una especie de queja por parte me imagino que sería de la autoridad eclesiástica de la capilla del castillo, que dice que ha notado la bajada de devotos y que dejan de ir a la capilla del castillo y que todo el mundo le da por ir a la iglesia donde está la nueva imagen del Carmen. Es increíble. Entonces, es algo súper curioso porque también aquí realmente está fundada la Hermandad de Rosario. Claro. Por la vecina localidad de Cádiz. Y bueno, ya no hablamos de las peleas entre la Hermandad del Carmen y del Rosario, que eso habría que ver. Eso era como el Rosario de la Aurora, pues igual. Eso era cada vez que había una persona fallecida y era de las dos hermandades, eso era un espectáculo. O sea, eso se ve en la historia de decir, quién va por delante por antigüedad, tiene que ir el Rosario, y se colaba el Carmen. Y unos enfrentamientos increíbles. Tanto fue que el Rosario fue algo efímero, ¿no? Aunque duró, ¿no? Pero no fue jamás lo que llegó a ser el Carmen en tan poco tiempo. La Virgen
vino para De quedarse. lo que tú dices, voy a repetir tu palabra, es ella. Es ella, que no es tontería, ¿no? La Virgen es la misma, por supuesto que es la misma, ¿no? Y distintas vocaciones, ¿no? Pero ella en concreto dijo, yo vengo aquí y esto es mi isla, la isla del Carmen, lo siento, es así. Bueno, pues antes de terminar, comentar que la bibliografía que hemos utilizado para gran parte de lo que hemos hablado esta noche, pues ha sido el libro El Emporio del Orbe de Fray Jerónimo de la Concepción de 1690, La Virgen del Carmen Coronada de San Fernando de Fray Ismael Bengoechea de 1951, El Carmen de San Fernando, estudio histórico artístico de don Juan Aranda y Fray Juan Dobado de 1999, y La historia de las hermandades y cofradías isleñas de don Fernando Mosis Pérez del año 2005. Y ya, poco más, ya solo nos queda despedirnos. Agradecerte, Juanjo, A vosotros por llamarme. tu presencia aquí esta noche, agradecerte en todo momento tu colaboración y tu predisposición, agradecer al hermano mayor de la Hermandad del Carmen, don Salvador Fares Manito, y al secretario de la corporación, don Manuel Utrera Montañés, tanto su colaboración como la ayuda prestada en todo momento. Y ya poco más, solo deciros que si Dios quiere nos vemos dentro de 15 días, donde seguiremos contando y repasando la historia de la carga isleña. Amigos, que tengáis una buena noche, recibid un cordial saludo.